Cada vez se escucha más esa expresión de la década perdida. Se habla de que las bolsas en Estados Unidos pueden entrar en una década, 2 lustros, incluso algo más, donde vayamos a ver rentabilidades en términos reales muy bajas. Quizá unas rentabilidades nominales del 4 o 5%, en términos reales del 2, 1,5%, que prácticamente en comparación, en coste de oportunidad, con la renta fija, pues prácticamente lo podemos hablar de una década perdida, ¿no? Lo dice Ray Dalio, lo dice algún otro gran analista, de hecho Stanley Druckenmiller también lo ha dejado caer, que no espera grandes rendimientos a nivel pasivo o indexado en próximos lustros, y también lo decían bancos de inversión. Por ejemplo, JP Morgan hablaba de que Europa, Japón y China pueden dejar mejor performance en los próximos 10-15 años que Estados Unidos. Ya hicimos un vídeo hablando de estas declaraciones, analizando estos análisis de JP Morgan, pero vamos a ver varios gráficos muy interesantes en este sentido. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 6 imágenes, voy a decir 5, pero son 6. En primer lugar vamos a ver pues en un gráfico del Dow Jones en términos reales, total return, histórico, para ver qué son las décadas perdidas y cómo puede afectar a un inversor. Un inversor, por ejemplo, que entre mal al mercado puede atravesar una travesía muy dura. Siempre se ha vendido, ¿no?, eso de buy and hold como la estrategia más tranquila, más relax del inversor. Oye, compras y te sientas a ver crecer el césped, ¿no?, como quien dice. Pero desde luego, en un mal timing puedes sufrir mucho y el estómago lo puede pagar muy mal. Vamos a poner en grande esta imagen, como digo, histórica del Dow Jones, aunque es muy similar. La del Nasdaq o la S&P 500 han pasado pues décadas o etapas también muy duras. Aquí lo veis. Fijaros, por ejemplo, después de la crisis del 29, ¿no?, que estuvo 25 años del máximo hasta romper ese máximo. 25 años, que se dice pronto. Luego también lo veis allí, la siguiente, la gran estanflación, ¿verdad?, de los 70, que estuvo unos 17 años, el .com, que estuvo 14 años, y ahora mismo podemos estar entrando, ¿no?, en esa gran reestructuración, el Everything Bubble que llaman, pues en otra década perdida o más de una década. Ahí lo tenéis, momentos donde, sí, a pesar de que se revierten dividendos, a pesar de que, pues por economías de escala y por ser índices darwinianos, como siempre digo, se echan a los malos actores, se incorporan a los buenos actores, siempre por capitalización. A pesar de todo eso, pues hay momentos de cierta crisis económica y sobre todo de que vienen de fuertes valoraciones bursátiles múltiples muy extendidos, como es el caso actual, donde pues vemos etapas que pueden ser de 7, 10, 12, 13 años, donde pues se navega en un gran lateral, ¿no? Por tanto, pues vemos rendimientos muy pobres de forma anualizada, ¿no? En términos reales, quizá en términos nominales se puede haber, si haces DCA, alguna subida, pero desde luego en términos reales y por coste de oportunidad, por ejemplo, ahora mismo puedes estar comprando a 10 años bonos libre de riesgos en Estados Unidos al 4,5%. En Europa quizá algo menos, pero desde luego hay bonos soberanos también, bonos corporativos que te ofrecen incluso más rentabilidad de muy poco riesgo. Por tanto, siempre hay que medir la inversión en forma de coste de oportunidad. Ahora mismo comprando S&P 500 y en este hipotético caso, ¿no?, de hablar de una década perdida, pues imagínate unas rentabilidades anualizadas del 1 o 2%, pues evidentemente pues es un coste de oportunidad lamentable, ¿no?, frente a otras posibilidades que tenemos de inversión. Ahora bien, quizá no entremos, pero desde luego aquí veis cómo sí ha pasado una historia y este Everything Bubble, ¿no?, además con esta guerra comercial, esta destrucción del comercio que está ejecutando la administración de Donald Trump, pues oye, podemos estar entrando en una fase peligrosa que además viene de unas valoraciones extremas, ¿no?, que hemos tenido después de la crisis de 2008, ese bull run brutal que ha llevado a los métricas PER o el KP-Shiller a las bolsas estadounidenses a niveles prácticamente récord, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, ¿qué pensáis? Me lo ponéis también en los comentarios. Vamos a la siguiente imagen para ver un poco por qué podemos entrar o los argumentos que hay para entrar en esa década perdida. Bueno, aquí hay un gráfico que siempre se utiliza mucho. A mí no me suelen gustar mucho estos gráficos esotéricos, ¿no?, de ciclos temporales, pero hay muchos traders que lo se guían al pie de la letra, y la verdad es que ha acertado mucho. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, imagino que lo conocéis, ¿no? Es un gráfico muy famoso, famosísimo, ¿no?, que habla de los picos y los valles del mercado, ¿verdad?, desde prácticamente los últimos 100 años, ¿no? Y fijaros cómo ha ido aceptando mucho. Se habla de que el pico, el techo puede estar en el año 2026. Si os fijáis, ahí aceptando prácticamente de forma clavada, ¿no? Son ciclos, se pueden asociar a ciclos de liquidez, que puede tener cierto sentido, también ciclos, grandes ciclos de deuda,
Y bueno, aquí lo veis como los grandes techos de mercado, en el .com, también en el COVID, lo acertó muy bien, y también 2007, y ahora el siguiente dice que es la gran crisis financiera y el año 2026, que puede ser el techo de todo esto. Es decir, según esta brújula de mercado con ciclos de largo y muy largo plazo, el techo puede estar en el año 2026, es decir, que estemos ahora mismo en el 2025, bueno, pues en un entorno donde se inicia la corrección. Es normal que podamos ver alguna barrida más de máximos históricos, pero bueno, ya cerca, según, insisto, este gráfico, de un gran techo de mercado que nos llevaría posiblemente a esa potencial de cada pérdida que hemos visto. Repito, mucha gente, a veces me lo habéis puesto mucho, seguís este gráfico, insisto que son ciclos de deuda de corto y largo plazo. Esto también lo estudia mucho Ray Dalio en sus libros. Y bueno, ahí acertando muy bien en los techos y suelos de mercado. La verdad es que si paráis un poco el vídeo y revisáis un poco los años, lo ha ido clavando. Pero desde luego el mercado es muy cambiante, la economía es muy cambiante, además cada vez pesa más el factor político, hay muchas variables que desde luego son muy difíciles de anticipar con ciclos de tan largo plazo. Pero desde luego os lo quería compartir, a ver qué opináis. Sobre todo creo que es interesante a veces parar y bueno, echar un ojo al pasado, a ver cómo ha ido, pues, tratando de analizar y clavando esos suelos y techos de mercado en función de estos ciclos, ¿no? Además, una imagen famosísima, ¿no? Que bueno, se utiliza también mucho en varios libros, y analistas pues siempre han hablado de esta imagen, ¿no? Vamos a la siguiente, ¿no? Y esto, bueno, pues hablaría un poco relacionando con la primera imagen de ese 2016 como inicio de esa década perdida. Bueno, mucha gente me dice, oye José, pero es que con esta caída del 20% de S&P 500, algo más en Nasdaq, bueno, se habrá limpiado el mercado, las valoraciones estarán ya pues en la media, mucho más baratas. Cuidado, esos propagandistas de las rebajas que les llamo yo, porque sigue la bolsa cara en términos medios. Se va a poner la imagen en grande para que la veáis. Sí, se ha limpiado un poco los excesos, ¿no? Como decía el bono de Scott Bessent, ¿no? Esa depuración que quitaba la bolsa, pero sigue, como digo, en términos de la media histórica, sigue cara. Es verdad que las bolsas, las empresas crecen más. No se puede, tampoco es muy fiable tomar una media histórica porque, como digo, no es lo mismo la bolsa actual, el índice actual, que el índice de 1940 o 1960, pero desde luego, si tomamos una media como un indicador también agregado, pues oye, seguimos teniendo una bolsa cara. Y sobre todo, lo que yo quiero decir es que los mercados tienden a extender mucho los ciclos alcistas y también suelen derrapar en los ciclos bajistas. Es decir, no es extraño que vuelva por debajo la media. Por debajo, la media, seguimos una crisis bastante fuerte como la que podemos tener en caso de que Donald Trump conduzca al mundo a una recesión global derivada de esta despiadada guerra arancelaria que está tomando, ¿no? Parando, como digo, todo el comercio. Eso va a hacer muchísimo daño, como digo, a la actividad económica, a las empresas, a los márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, es que veníamos de una bolsa muy cara, insisto, ahora los múltiplos, pues oye, son algo más sensatos. Alguien me dice, oye, un PER 20 en S&P 500, oye, si crecemos a un 10%, pues no es tan caro. Claro, la gran pregunta es si vas a seguir creciendo a un 10% en un entorno de recesión, que es a lo que vamos a ir con casi total seguridad si Donald Trump insiste y se mantiene con esta guerra comercial, que parece que sí. Es verdad que habrá negociaciones, pero desde luego aranceles va a haber, y esto va a entorpecer desde luego la actividad económica. Y quizá no va a ser una situación muy agresiva si finalmente se logran ciertos acuerdos, pero un enfriamiento muy severo de la economía, esto va a suceder sí o sí. Y esto ya lo ha dicho el propio Donald Trump, lo dijo también Scott Bessent. Que vea un político es porque realmente lo esperan, porque si no suelen ser demagogos y tratan de maquillar mucho la realidad. Lo están diciendo para que se prepare el público. Cuidado, en todos los recesivos un PER de 20-22 es caro, es muy caro, ¿verdad? Así que seguimos teniendo unos mercados para el ciclo al que podemos venir, unos mercados aún muy caros, y todo a pesar de las caídas tan agresivas, sobre todo de forma tan vertical, que hemos tenido en las últimas semanas, sobre todo desde el anuncio de los aranceles, el famoso día de la condenación, que llamo yo. Donald Trump lo decía, día de la liberación. Así que siempre es un poco también hay que bajar a tierra y ver a qué precio siguen utilizando las bolsas, que veníamos, insisto, de un bull run muy extendido. Vamos a la siguiente imagen, la ponemos en pantalla, porque, bueno, si planteamos la idea de recesión o pues una desaceleración muy importante de la economía, aquí lo tenéis. Siempre correlacionamos, evidentemente, precio con los beneficios empresariales. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Una recesión suele impactar de media, también hablamos en términos agregados, pues suele hacer caer un 13% los resultados empresariales. Insisto, de media. Ahí lo veis, es pues un gráfico que lo colgaba Bank of America. Y fijaros cómo incluso puede haber una recesión de earnings mucho más fuerte. Lo veíamos en 2008, aunque claro, una crisis financiera de ese calibre no creo que estemos en ese lugar, pero también lo veíamos en el año 2023
lo hemos tenido el COVID de un 14%. Desde luego la media, si cogemos los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial, es un 13%. Por lo tanto, claro, sería pues entrar en un shock bastante importante para unos resultados que de momento han sido bastante sólidos, pero claro, estamos en fase de expansión, no lo olvidemos. Es que en Estados Unidos venimos de una fase de expansión, estamos creciendo al 3%. Bueno, pues con toda la administración de Joe Biden y el principio de Donald Trump, que podemos pasar, que esto es además en muy poco tiempo, de una fase de expansión a una fase de contracción. Claro, en una fase de contracción, pues como dice la palabra, vamos a ver una recesión de earnings. Veremos si del 10, del 15 o del 20%, ¿no? Pero desde luego la recesión siempre afecta, evidentemente, a los resultados empresariales, porque la recesión, bueno, pues las tres cosas claves de la recesión que siempre suceden: desempleo, caída del consumo y quiebras empresariales. Eso se produce siempre en esa recesión o depresión, como queráis llamar, que genera una destrucción creativa para el futuro ciclo de auge. Pero son etapas muy duras donde las bolsas tienden a sufrir mucho. ¿Cuánto sufren las bolsas? Pues vamos a verlo en la siguiente imagen, ¿no? Como siempre vamos a coger agregados, o sea, estoy ahora utilizando la media para... Sé que no tenemos que regirnos matemáticamente a la media, pero para que nos hagamos una idea de lo que puede venir por delante. Vamos a ponerla en pantalla, la siguiente imagen, ahí la tenéis, y esto es lo que suele caer de media la bolsa. Hemos visto los earnings, ahora vemos el precio, ¿vale? Esa correlación precio-resultados, a poner en grande, suele caer un 25% hablando del S&P 500, ¿vale? De media. Pero repito, venimos de un entorno diferente, porque es un entorno donde las bolsas estaban históricamente caras. Por lo tanto, en una recesión quizá veamos una corrección en precio algo mayor. Ahí tenéis la media, lo podéis también en estudios muy interesantes de Bank of America, pero ahí lo veis, también datos desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Los hemos tomado y, bueno, pues alguien me dice: oye, José, el S&P 500 ya ha corregido un 20%. Bueno, pues no va que haya ahora ciertos rebotes, que, bueno, vuelva a entrar en términos de corrección y luego pues venga a caer de nuevo en una segunda pierna bajista hasta en torno del 25-30%. En lo que es una corrección de grado mayor, las correcciones o los mercados bajistas hay que analizarlos en dos variables: en precio, que es lo que estamos viendo aquí, y en tiempo. Y el principal problema es en tiempo. Entrar en una fase de lateral bajista, ¿verdad? Que es lo que más daño hace a los inversores. No es que siempre la gente piensa en caídas muy agresivas. Oye, José, si hemos caído ya un 20%, bueno, pues no le queda mucho recorrido. Bueno, eso no le queda mucho recorrido, podemos ver luego ciertos rebotes, que bueno, les hagan el 50% de la corrección, luego volver a caer, luego va a subir y luego va a caer de nuevo una pierna bajista hasta el... claro, esto es ese entorno de extenso en tiempo, de corrección, yendo marcando desde nuevos mínimos, pues es muy duro para el inversor. Quizá el trader más de corto plazo se pueda mover o pueda nadar mejor en este barrizal, pero desde luego un inversor pues se le hace duro, sobre todo si esto no se extiende 1 o 2 años, sino que realmente entramos en una década donde vamos a ver pues una gran corrección, con lo que veíamos en la primera imagen del Dow Jones. Ahí lo tenemos, clave, ver si entramos en una o no en una depresión. Repito, de todo dependerá de lo que haga Donald Trump. Donald Trump tiene la llave en su mano, ¿verdad? Si finalmente quiere insistir con esa guerra comercial tan nociva para él hacer ese cambio de orden mundial que quiere, ese plan oculto, ¿no?, que mucha gente habla, el mar al lago, bueno, pues quizá vaya a pasar ahora mismo la economía por un ciclo muy, muy pernicioso. Y si Donald Trump finalmente se echa para atrás y se negocia y elimina barreras comerciales, pues realmente es difícil que entremos en esta fase, ¿no? Todo dependerá ahora de un político, no estamos en su cabeza, es muy complicado hacer cálculo económico en estos entornos, pero siempre hay que plantear los escenarios. Y vamos con la última de las imágenes para recordar un poco lo que decía JP Morgan. JP Morgan, además uno de sus mejores analistas, hablaba de una posibilidad que, bueno, se hizo muy viral, ¿no? Y bueno, hay muchos comentarios polémicos acerca de todo esto, y es que la banca de inversión esperaba, insisto, aquí la vamos a poner en grande, mejor rendimiento de Japón, Europa y China, también el gigante asiático, que Estados Unidos a nivel bolsa en los próximos 10-15 años. Esto es tremendo, ¿eh? Japón, ya que Warren Buffett, por ejemplo, tiene mucha exposición a Japón ahora, quizá Warren Buffett, que es el que mejor ha vivido toda esta crisis, pues esté poniendo el ojo de forma correcta. Ahí veis China. China nosotros también lo vemos con un potencial tremendo en Trading Pro. Europa, yo soy algo más escéptico, pero estas son las visiones de JP Morgan. Tremendo, ¿eh? Bueno, esto son unas declaraciones que muy complicadas, sobre todo si nos regimos al siglo que vivimos. Esto no ha sucedido nunca, no ha sido el gran ganador Estados Unidos, pero desde luego, bueno, pues quizá ya no una rotación, ¿no? Venía también a nivel de capitalización mundial teniendo un 60% de toda la bolsa de Estados Unidos y, bueno, pues estamos hablando quizá de ciertas dinámicas burbujísticas que se tengan que corregir, ¿no? Como siempre digo yo, siempre hay una tendencia alcista, quizás esa tendencia ahora esté de forma más clara en China, en Japón, Europa. No lo sé, insisto, JP Morgan
Yo prefiero ir más paso a paso. Desde luego sí que tenemos inversión fuerte en China. Japón creo que es muy interesante también. Europa, como siempre digo, soy algo más escéptico, ¿no? Y Estados Unidos, que es muy difícil meter en recesión y es una economía que ha demostrado siempre ser muy flexible y además nunca llegues a invertir. Yo siempre digo que apostar contra Estados Unidos es apostar contra el mundo y podemos cortarle flequillo, como digo, a una inversión en Estados Unidos, a la exposición de Estados Unidos, pero nunca desinvertir de Estados Unidos. Opinión personal, ¿eh? Como siempre, os voy a leer a todos en los comentarios. No olvidéis también de apuntaros en los webinars, que tenemos plazas limitadas y ahora dentro de poquito vamos a hacer uno que va a ser brutal, www.tradingpro.app. Ahí os podéis apuntar, plazas limitadas, es gratuito, no tiene coste, pero como digo, va a ser limitado. Así que nos vemos en ese webinar también y por supuesto, como siempre, aquí en Trading Pro Televisión. Un besazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. ¿Pero sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic, simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.